grabar la cara. Ya usted puede compartir pantalla, no hay problema. Listo. ¿Se está compartiendo, Lisa? Ajá, póngale en pantalla completa para que se vea bien. No, al ladito donde aplastó hay un como cuadrito. Esa es pantalla completa. No, más al ladito. Que No, tiene la forma de una copita. eso es. No la puedo abrir de acá. Mm. Ya, empieza. Buenas noches, licenciada. A mí me toca exponer sobre los trastornos del lenguaje. ¿Qué es un trastorno del lenguaje? Un trastorno del lenguaje es una alteración que tiene como dificultad la capacidad para expresar la dificultad que tenemos para comunicarnos, tanto oral, tanto para hablar como para entender lo que otras personas lo dicen. Dentro de los trastornos del lenguaje tenemos lo que son tres tipos. Trastorno del lenguaje receptivo, que representa la incapacidad de comprensión. El trastorno del lenguaje expresivo, la dificultad que tenemos de expresarnos nuestros pensamientos e ideas a las demás personas. Trastorno mixto, que representa la incapacidad tanto para hablar como para darnos a entender correctamente lo que nosotros estamos hablando hacia las demás personas. Dentro de los trastornos del lenguaje también tenemos lo que es afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje que hace que la dificultad para leer, escribir y también expresar lo que queremos decir a través cuando estamos comunicando o estamos, por ejemplo, leyendo un párrafo o una lectura, no damos a entender lo que queremos, lo que estamos diciendo a la otra persona. Este es un síntoma que es causado principalmente en el cerebro, lo que controla nuestro lenguaje. Los signos de la fascia, tenemos lo que es, depende gran parte de lo que es del cerebro, lo que está dañada. Existen cuatro tipos principales de la fascia. La fase expresiva, que sucede cuando se basa en lo que se quiere decir, pero se tiene problemas para decir o escribir. La fase receptiva, que afecta la habilidad de leer, entender el lenguaje. También se puede escuchar lo que dicen las personas o ver las palabras de un impreso, pero no se encuentra el sentido a lo que se está leyendo o se escucha. Es decir, que tenemos problemas para entender lo que estamos diciendo. La fase global es la pérdida casi total de la habilidad lingüística. No se puede hablar, entender el lenguaje, leer o escribir. La fase anómica es cuando una persona tiene los problemas para utilizar las palabras correctas para ciertas cosas, personas, lugares o eventos. Casi todos los casos de afasia se pueden manejar sin tratamiento, pero este, no se encuentra una cura, por lo que por lo general con un tratamiento se puede mejorar las habilidades lingüísticas.
pero en sí no hay un tratamiento específico para lo que es la afasia. Los síntomas de la afasia tenemos lo que es, las conductas son más frecuentes en las personas, son la forma de hablar, oraciones incompletas o cortas, no damos a entender lo que queremos decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra por otra, decir palabras incomprensibles, dificultad para entender las palabras, no comprende las conversaciones de las otras personas, no entender lo que leen y escribir oraciones sin sentido. Dentro de los factores de riesgo tenemos lo que una fase es dañada por más partes del cerebro involucradas con el lenguaje. El daño puede ser producido por un accidente cerebrovascular, en la cual es la causa más común de la afasia, tumor cerebral, infección o inflamación del cerebro, lesión cerebral, entre otros trastornos cerebrales como son enfermedades neurológicas que afectan al cerebro y empeoran con el tiempo como una demencia. Dentro del diagnóstico tenemos que si un profesional de salud observa de afasia, el profesional de salud puede evaluar la capacidad de una persona para entender el lenguaje y el habla. Esto incluye hacer preguntas, eh, y observar si una persona puede seguir instrucciones simples, pedir, a una, pedir una resonancia magnética para determinar si hay una lesión cerebral y si por parte del cerebro está dañada. Estos análisis incluyen lo que es una resonancia magnética y tomografía computarizada. Las imágenes muestran los que son signos de afasia, puede que se necesiten más pruebas. Las pruebas miden lo que es el daño cerebral, lo que está causando este daño, la capacidad de hablar, leer y también escribir o entender lo que las demás personas nos están diciendo. Dentro del tratamiento tenemos lo que es la rehabilitación del lenguaje. La rehabilitación del habla y del lenguaje consta en la recuperación de habilidades del lenguaje. Suele tener un proceso un poco más lento. Si bien la mayoría de las personas logra avances importantes, solo es un poco de recuperar totalmente los niveles de comunicación teniendo en cuenta los antecedentes antes de una lesión. El objetivo de la terapia del habla y el lenguaje consiste en mejorar la capacidad para comunicarse. La terapia ayuda a recuperar lo que es la mayor parte del lenguaje posible y a la vez enseña lo que es la comprensión de habilidades, de lenguaje, pérdidas y hallar otros métodos también lo que para comunicarse. Dentro de los cuidados de enfermería para lo que es la disfasia tenemos lo que es ser conscientes de las necesidades de comunicación de los pacientes de su propia actividad, eh, con los pacientes y familiares, es decir, ser reflexivos, identificar las barreras de la comunicación e implementar para podernos comunicar con esta persona. Desarrollar y mostrar actividades de comunicación, demostrar interés, preocupación por el paciente, por sus problemas, inquietudes y deseos. También está lo que es la actitud, respeto y interés por la persona. Conocer lo que es al paciente, la familia y indagar sobre el interés y las preocupaciones que tenemos hacia el paciente y también conocer
las preocupaciones que tiene la familia, este, mostrar asertividad, comprensión y empatía por la situación. Es decir, que tenemos que comprenderlo y ponernos en el zapato de la persona para poder entender más su situación. Expresar la disposición y facilitar la comunicación. Buscar otras técnicas para podernos comunicar con el paciente. Favorecer la expresión de sentimientos para que la persona pueda expresar el llanto, la rabia, la tristeza, si está alegre. Infundir su seguridad y confianza y respeto al paciente. Debemos mostrar confianza al paciente, sobre todo el respeto, no tratarlo diferente porque tenga este problema. Animar y mantener la comunicación, no porque sea una persona que tenga este problema de habla, de expresión de lenguaje, no dejarlo a un lado, no marginarlo. Anticipar sus necesidades para evitar la frustración. Hacerle que participe con ciertas actividades que se realicen en ciertas instituciones o en grupos de amigos, hacerlo que se relacione más con el entorno. Contar con las distintas actividades, hacerle participe de sus decisiones, escuchar lo que él opina y lo que él decide. Si es preciso usar métodos alternativos de expresión, como por ejemplo la escritura, dibujar, pintar, ordenador, programas informativos, evitar sobre todo discutir en presencia de esta persona sobre su situación. Si lo vamos a hacer, que lo hagamos en un lugar donde él no esté y no nos escuche. La disfasia. La disfasia es un trastorno específico de la adquisición del lenguaje, que se produce como consecuencia de un daño cerebral o de condiciones cromosómicas y genéticas peculiares, manifestándose en una alteración en la comprensión y expresión del lenguaje. Además, el paciente sufre de disfasia, suele tener problemas para hablar, escribir o construir frases y controlar las palabras. Por ejemplo, una persona que tenga un disfasia no va a poder expresar sus palabras, tiene dificultades sobre todo para hablar. Por ejemplo, en vez de decir pelota, dice elota. eh, no se da a entender lo que él quiere decir. Los síntomas de la disfasia son que suelen ser suelen ser síntomas que están relacionados con el lenguaje. Los más habituales son pocas intenciones de comunicarse con los demás, omisión de elementos gramaticales o formular una frase no incomprensible, dificultad para los pronombres personales, poca rigidez de vocabulario, eh, verbos empleados en infinitivo, alteraciones en la comprensión, utilización de muchos gestos, dificultad para recordar o repetir frases largas. En este ejemplo tenemos lo que es una niña que quiere decir Coca-Cola, pero en vez de decir Coca-Cola, dice Totatola. Los factores de riesgo para que pueda causar una disfasia suele tener ocasiones problemas de adquisición, madurando lo que es el lenguaje. No obstante, la causa principal es el daño cerebral, lo cual puede ser producido por
demencia, transmisiones craneoencefálicas, enfermedades de Parkinson, epilepsia, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, falta de oxígeno al nacer, meningitis, encefalitis, factores hereditarios, alteraciones de los órganos implicados en el lenguaje. Dentro de lo que es el diagnóstico tenemos que en su diagnóstico cabe analizar y tener en cuenta los principales síntomas. El niño muestra pocas intenciones de comunicación en su entorno social, omite elementos gramaticales en la formulación de frases, tiene un vocabulario escaso, presenta dificultades para los pronombres personales, se expresa discrepancia entre el nivel de lenguaje y el resto de las capacidades, disociación del lenguaje espontáneo, repercusión negativa en la comprensión lectora, especialmente las dificultades que se pueden mostrar en distintos componentes como la fonología, morfosintaxis y la problemática. Dentro de los cuidados de enfermería tenemos lo que ser conscientes de la necesidad de, de comunicación de los pacientes, de su propia actitud hacia la comunicación con pacientes y familiares, ser reflectivos, identificar las barreras de comunicación e implementar estrategias para podernos comunicar con el paciente, desarrollar y mostrar actividades para la comunicación, otras alternativas como lo que es el dibujo, escritura, pintar y cosas así. Desarrollar, demostrar interés y preocupación por sus problemas, inquietudes, deseos, sobre todo actitud, respeto e interés por la persona. Mostrarle respeto eh, y, y decirle que nos importa, que lo entendemos, conocer al paciente, la familia, indagar interés y preocupaciones del paciente, tanto como de la familia, eh, expresar disposición y facilitar la comunicación, buscar otras alternativas para podernos comunicar con esta persona, favorecer la expresión y sentimientos como llanto, rabia, tristeza o alegría, o en otros casos si tiene miedo, eh, infundir seguridad, mantener la comunicación. Es preciso también utilizar otros métodos alternativos como lo que es la escritura, dibujar, pintar, ordenadores, programas informáticos, programas que nos sirvan para podernos expresar con este paciente, ya que ya que esta persona siempre va a tener dificultades para para expresar o comprender lo que nosotros vamos a decir. Esto es todo, licenciado. Listo. Ya, o sea, en definitiva lo que podemos decir de la disfasia y la afasia, que es con ese. O sea, los dos tienen ese trastorno en cuanto a la recepción de la comunicación, es decir, si te entienden y también a la expresión puede darse. Por ejemplo, la disfasia y la disfasia se caracteriza por lo general
o sea, es más algo genético, que la persona ya desde edad temprana nace con ese trastorno de comunicación. Y eso se lo puede evidenciar en niños, a veces no muy marcado. Ellos, por ejemplo, en cuanto a recepción de comunicación, te entienden, pero quieren expresarse y ahí es cuando vienen los términos como lo dijo Dharma, quieren decir pelota, te dicen tota, tota, tola, bueno, y que en alguno como no, o sea, no es tanto, no es tan afectado, se puede tratar con terapia lingüística y bueno, esto ya dependerá de cada psicólogo. Pero en cambio la fascia igual es un trastorno de recepción, ¿no es cierto? No te entienden o no se pueden expresar, pero más que todo cuando o sea, eres un adulto y tienes una afectación, un tumor, un trastorno, un traumatismo craneoencefálico que puede llegar a afectar cualquier parte cerebral, ¿ya? Entonces, los dos básicamente es el trastorno de comunicación en tanto recepción o expresión, pero la disfasia se la caracteriza como algo genético, es decir, que el niño ya nace desde su concepción, ¿no? Desde la parte en que ya se desarrolla genéticamente. En cambio, la afasia es algo que te puede suceder en la edad adulta por varios factores que afectan a la parte funcional de tu cerebro, ¿ya? En muchos casos, pues se detecta, se lo puede tratar con terapia, dependiendo del nivel de afectación. Y no sé si ustedes han conocido a personas, bueno, yo sí tengo una persona cercana que ella te comprende, o sea, tiene una recepción genial, te comprende totalmente, pero en la parte de expresión no lo puede hacer, no, aparte de que no ha recibido una educación, porque es una persona del campo, o sea, no sabe leer ni escribir, pero trata de comunicarse, pero no puede articular, no tiene las palabras. Algo por ahí, mamá, papá, pero te entiende perfectamente. Si le dices, tráeme la escoba, algo, te entiende, o sea, pero no puede en cambio expresar. Así que puede darse mixtas o de recepción o de expresión. Eso básicamente como para cortarlo, estas cosas en realidad son súper amplias y complejas ya de analizar, pero al menos para tener en cuenta de que los trastornos del lenguaje sí existen, pero que a veces no le damos la importancia. Pensamos, es una discapacidad intelectual y se acabó. Y no sabemos que hay cositas que sí se las podría mejorar con una buena terapia, con buen diagnóstico más que todo. Eso, no sé si tienen alguna pregunta, creo que al menos para tenerlo claro en ese sentido, ustedes saben que todo lo que es psicología, el que lo va a tratar, diagnosticar es el psicólogo, más bien para saber conocer y diferenciar por ahí algo, incluso para poder educar y si tenemos algún familiar que vemos que tiene algún problema en su expresión, al menos poderle dar un consejo de que lo lleve a ser atender, que sí sería importante que se lo pueda tratar a tiempo, ¿ya? Vamos a seguir con los trastornos del habla. Le toca a Diana. Gracias. Bueno, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hablar bastante más breve respecto a a los trastornos en la articulación del habla. Ya. ¿Qué son? Estos son alteraciones en la producción de los sonidos del lenguaje que afectan la correcta formación y pronunciación de fonemas en sí, lo cual dificulta la comprensión y comunicación efectiva. La compañera Dharma profundizó bastante sobre esto, sin embargo, vamos a verlo un poquito más. ¿Cuáles son los trastornos más comunes del habla a este nivel? Los trastornos articulatorios, los trastornos fonológicos, la falta de fluidez y los trastornos de la voz o trastornos de la resonancia. ¿Cuáles son los síntomas y signos que tenemos? Tenemos, para empezar, dificultades en la pronunciación. Dentro de esta tenemos 4 categorías que las acabamos de revisar, pero que es importante manifestarlas. Entre estas tenemos la disglosia, que es la dificultad para articular palabras o sonidos, y se debe a una malformación desde el nacimiento, como podemos ver en la segunda imagen. En ocasiones, paladar hendido, labio leporino, pueden causar este tipo de trastornos.
También tenemos la dislalia, que también nuestra compañera Dharma nos hablaba, y que es la pronunciación, la dificultad para poder pronunciar ciertas palabras o sonidos que se ve particularmente en los niños. Por ejemplo, si quieren decir loro, dicen lodo. O si quieren decir tres, dicen tes. Entonces tienen ciertas dificultades, omiten ciertas letras, omiten ciertos fonemas incluso, o los sustituyen por otros que para ellos es más fácil decirlos. La disartria, en cambio, que es una dificultad para pronunciar sonidos, que nuestra compañera también nos manifestaba, se debe más que nada a afectaciones neurológicas. Y finalmente, la disfemia que tenemos, que la conocemos más fácilmente como la tartamudez. Es la repetición de algunos sonidos, la alteración y la fluidez en el habla. Por ejemplo, vuela. Entonces, a la disfemia se la conoce como tartamudez. ¿Cuáles son, dentro de la etiología que tenemos, los factores genéticos, es decir, la predisposición hereditaria a los trastornos específicos del habla? Hay muchas personas que tienen trastornos específicos del habla y que viene derivado de una condición genética. Los traumatismos craneales, que también profundizó bastante la compañera, que son lesiones obviamente que afectan ciertas áreas del cerebro, especialmente las que son responsables del control del habla. Las anomalías anatómicas, que acabamos de ver una imagen, que son las malformaciones en los órganos articulatorios, de manera primordial, pues, a nivel de la boca. Y también tenemos problemas neuromusculares, que son las alteraciones en la función muscular que afectan la coordinación para poder hablar. Esto quiere decir que existe cierta rigidez a nivel de los músculos que se encargan del habla y que por esto justamente resulta un poco difícil poder expresarse. Pero también hay algo importante que es la exposición a entornos lingüísticos deficientes, lo que hace un ratito nos manifestaba la profe, que ella conoce de un caso de una persona que justamente tiene un entorno en el que no hubo suficiente comunicación, pero que trata de darse a entender. Esto suele ocurrir en sitios donde viven personas aisladas, incluso en comunidades alejadas de la civilización, comunidades no contactadas. Por ejemplo, en el Oriente tenemos muchas comunidades no conectadas a nivel del Yasuní Tete. Hay muchas comunidades no contactadas que no tienen comunicación, ellos mantienen su propio tipo de comunicación. Entonces, cuando se enfrentan a un mundo, tienen justamente esta dificultad en la lingüística porque es una lingüística deficiente la que maneja. Dentro de los factores de riesgo encontramos los antecedentes familiares, como veíamos, tomar principal consideración, importancia, una historia de trastornos del habla en la familia, complicaciones al nacer, complicaciones durante el parto que pudieran afectar a la oxigenación cerebral y también la exposición a toxinas o a infecciones, como ciertos factores ambientales que pudieran afectar al desarrollo cerebral. Muchos niños, por ejemplo, cuando al nacer tienen deficiencia de oxígeno, se ve reflejado en su crecimiento la dificultad de comunicación. Existen niños también que tienen síndromes bastante específicos, como por ejemplo el síndrome de Dandy-Walker, que se produce por una hipoxia cerebral al momento de nacer. Son casos bastante extraños. Sin embargo, los niños tratan de comunicarse, su corporalidad busca expresarse, no así su expresión fonética no logra ser lo suficiente como para poder comunicarse adecuadamente. Mencionan ciertas palabras, pero con mayor dificultad incluso que en el caso de la disartria. Diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar? La evaluación del habla y lenguaje debe ser realizada por un terapeuta del habla
y lenguaje para identificar patrones de articulación y evaluar la comprensión y expresión del lenguaje, es decir, por un fonoaudiólogo generalmente son los especialistas que determinan si existe alguna dificultad con lenguaje. Y obviamente también exámenes médicos y neurológicos para descartar ciertas causas médicas subyacentes como alguna malformación cerebral, tumores, etc. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos dentro de la terapia del habla y lenguaje es hacer terapia, ejercicios específicos, ser constantes en la terapia. Existen, en el caso, por ejemplo, para tratar la disartria, existen ciertos ejercicios o también en la disfemia, ejercicios en los que a los niños especialmente les hacen soplar, reírse exageradamente, mover, hacer diferentes muecas, soplar estos pitos de árbitro los hacen soplar o prender una vela y apagarla para realizar la movilidad de los músculos encargados de la fonética. Y, por supuesto, ser constante como en cualquier terapia. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería dentro de esta área? La colaboración en la evaluación. Estar conscientes nosotros de cuáles son las consideraciones que debemos tomar respecto a cada paciente. Si mi paciente tiene disglosia, si mi paciente tiene disartria, si mi paciente tiene alguna dificultad, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo puedo ir viendo sus dificultades? Y proporcionar información sobre la observación de los patrones. Si yo observo que mi paciente está cayendo o que tiene cierta distemia, puedo mencionarlo también a sus padres que he notado que existe un patrón del habla de tartamudez, como lo conoce más comúnmente. Facilitar la comunicación utilizando técnicas que faciliten la comunicación efectiva y asertiva. Esta parte se me olvidó ponerla, especialmente asertiva. Siempre ser asertivos porque son personas que tienden ya a tener una autoestima baja debido a su condición, por lo tanto, ser más asertivos con ellos, ser mucho más pacientes y también prestar atención activa. Apoyo psicosocial, el apoyo emocional, como les decía, son trastornos que pueden afectar a la autoestima y la confianza. El seguimiento de las indicaciones terapéuticas, apegarse a súper estricto a la terapia que se nos recomiende, asegurarnos que el paciente, que la familia, las personas que nos van a colaborar con el paciente sigan las recomendaciones prescritas, pero a detalle, especialmente por el terapeuta en lenguaje, por patólogo del habla, es muy importante realizarlo. ¿Por qué? Porque si no se realiza con constancia, se va a ir retrocediendo en el proceso. Es igual que la fisioterapia. Cuando uno necesita recuperar la movilidad de un miembro, tiene que ser constante a pesar de que duela. De esta misma forma es con los pacientes que tienen ciertos tipos de trastornos. Ser muy constantes y, por supuesto, la colaboración dentro de un equipo multidisciplinario, trabajando con terapeutas, médicos, fisioterapias, la propia familia, abordando todas las necesidades integrales que tiene nuestro paciente. Muchísimas gracias por su atención. Perfectísimo, ya nos dio todo lo de la trastornos de la comunicación. Súper bien, Diana. La verdad, lo que usted Gracias. nos logra aportar desde su experiencia para mí es muy valioso. Yo, la verdad, en este campo no es que tenga, experiencia, más bien es lo poco que se pueda leer. Y qué bueno que pueda aportarnos con ese granito de arena. Nosotros aquí Gracias. felices. Y bueno, en realidad, bueno, sumándole a la clasificación, aunque Diana ya nombró casi todos, está, ¿no es cierto?, la dislalia, el hecho de no poder tener esa dificultad de la pronunciación, de la articulación en las palabras, y vuelvo y lo repito como los mismos ejemplos. Pelota, tota, ¿no es cierto? No puede, ¿no es cierto?, a veces darse a entender y va a dificultar la comunicación. Hay niños que quieren llorar porque no les entendemos, pero ¿qué quieres? Y comienza a hablar y llora y le decimos, y comenzamos a adivinar, obviamente.
Y sí, es algo frustrante para ellos porque quieren comunicarse y no logran por la mala articulación. No pueden articular la palabra que quieren o la reemplazan con otras palabras, otros fonemas, etcétera, ¿ya? Eso se llamaría ya en sí la dislalia. Vamos a complementar lo que dijo Diana, porque en realidad ya lo dijo todo, pero a Jenny le ha tocado dos subclasificaciones más que Diana ya lo mencionó, pero lo vamos a hacer de forma rápida, Jenny, ya así algo breve, en realidad más conceptos, porque los cuidados en sí son para todos los mismos, que la terapia y todo eso. Vamos a pasarlo lo más rápido. Perdón, compañera, ya me le robé un poquito del tema. No pasa nada. Sigamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi tema a tratar es acerca de los trastornos del habla, de ritmo y frecuencia. Aquí entran dos trastornos específicos, que es la disfemia y la disglosia. Bueno, dentro de de la disfemia, bueno, al ver esta imagen ya nos viene un poco a la mente igual el concepto. Dentro de la disfemia en sí, la disfemia también la conocen como la tartamudez. Es un trastorno del habla, más no del lenguaje, que se caracteriza por las interrupciones de la fluidez al momento de hablar. Esta también se puede acompañar por espasmos involuntarios, movimientos de las manos, piernas, todo de manera involuntaria. Y también va a acompañarse de tensión muscular a nivel de la cara, cuello y presentar niveles altos de miedo y estrés. Dentro, dentro de lo que abarca la etiología, encontramos que puede darse por factores genéticos, puede ser psicógena, es decir, por algún trauma severo de desarrollo, que esta es la más común, ocurre generalmente entre niños de 2 a 5 años porque están comenzando a desarrollar su lenguaje, y la neurogénica por algún golpe a nivel de de la corteza cerebral. Dentro de los tipos de disfemia encontramos tres tipos para profundizar aquí. Lo que tenemos a la tónica, tenemos a la clónica y a la mixta. Dentro de la tónica, dentro de la clónica, exactamente aquí esta se va a caracterizar por la repetición convulsiva de una sílaba o varias sílabas. Esta clónica se va a acompañar de movimientos involuntarios, espasmos, a diferencia que la tónica es la interrupción total del habla, solamente va a tratar de hablar y va a emitir un eco, pero esta no presenta espasmos, a diferencia que la mixta es como una combinación de ambas. Al ser una dislexia clónica, no tratarla pasa a ser tónica y se origina ahí el tipo de disfemia mixta. Dentro de los signos y síntomas que encontramos es dificultad para comenzar una palabra, una frase u oración, prolongación de una palabra o sonido, repetición de un sonido, sílaba o palabra, un silencio breve para ciertas palabras o sílabas. Y aquí creo que lo que nos pasa a la mayoría, por ejemplo, al exponer, usar palabras adicionales como el en caso de dificultad para continuar con una siguiente palabra. Ansiedad por hablar y va a haber una capacidad limitada para comunicarse. Dentro del diagnóstico, este netamente se basa en la clínica del paciente y este está a cargo de un logopeda. En el tratamiento yo encontré la técnica del Copen. Por ejemplo, acá no sé si observan la imagen, está una mano con un limón. Esta técnica netamente se basa en la relajación de los músculos, en el cual consiste en imaginar que tenemos un limón en nuestra mano y apretarlo cada vez. Esto nos va a ayudar a relajarnos y poder tener una mejor expresión. Dentro de controlar la respiración, también se encuentra dentro del tratamiento. Esta consiste netamente en sentarnos de manera cómoda, inhalar el aire de manera nasal, luego retenerlo y luego expulsarlo. En los cuidados de enfermería encontramos proporcionar un entorno seguro al paciente,
establecer una relación de interpersonal de confianza con el paciente y valorar la conducta verbal y su expresión facial. Dentro de la disglosia, tenemos netamente que la disglosia lo podemos definir como un trastorno de la articulación o malformación de órganos periféricos del habla, es decir, la anatomía presenta malformidades. Dentro de la etiología encontramos que puede darse por factores genéticos o hereditarios, por lesión o traumatismo, parálisis, trastornos durante el crecimiento y también alguna intervención a nivel orofacial. Dentro de los tipos de disglosia hay una variedad muy amplia, pero yo escogí las tres principales. Tenemos aquí la disglosia lingual. Esta disglosia lingual netamente se caracteriza por la alteración de los fonemas, por un trastorno orgánico de la lengua. Dentro de la disglosia labial encontramos a la parálisis facial y también el labio leporino. Y dentro de la disglosia dental encontramos que es un trastorno de la articulación que se produce por alguna alteración a nivel de los dientes. Y en los síntomas observamos que va a haber dificultad para articular palabras, dificultad para producir sonidos consonánticos, especialmente la S, la L y la R. Y va a haber una distorsión de sonidos. En el diagnóstico tenemos que se debe realizar una evaluación para identificar los problemas de la articulación de fonemas. El tratamiento pues netamente no va a ser el mismo para todos. Va a depender del tipo de disglosia que presenta el paciente. Tenemos intervención quirúrgica, esta se daría, por ejemplo, en las personas que tienen el labio leporino. Tenemos también la intervención psicológica y también tenemos la intervención de un logopeda. Dentro de los cuidados de enfermería encontramos de igual manera crear un entorno de confianza, reforzar la autoestima de nuestro paciente, trabajar en colaboración con el logopeda y si es sometido a una intervención quirúrgica, netamente cuidados en el posoperatorio, cuidados analgésicos para el dolor y vigilar cualquier síntoma de infección. Gracias. Chévere, mire, sumándole a la clasificación, y bueno, ya lo mencionó Diana, pero es bueno otra vez recapitularlo. Aquí nos habla, ¿no es cierto?, de la disfemia. Escuchar disfemia es prácticamente el tartamudeo, es decir, la persona puede, ¿no es cierto?, pronunciar palabras, pero le dificulta el hecho de que hay esta parte en cuanto a la fluidez en la parte fonológica, en lo que se escucha, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, a ver si me sale. En cuanto a la disfemia clónica, es cuando existe esta parte de la repetición de una sílaba. Por ejemplo, perro. Ya. Y en cambio, la disfemia tónica, no hay la repetición en sí de una sílaba, pero es como que hay un momento en que la persona se queda como que sin voz. Por ejemplo, y luego le sale. No sé si han visto que hay personas que tienen esa dificultad como que se atrancan, pero no la repiten al decirlo, como que hacen un sobreesfuerzo. Y hay personas que tienen las dos, que es mixta. Ya, pero sí hay, bueno, se ha podido evidenciar y como que sí, uno trata de recordar y sí se basan en la clasificación. Y la disglosia, que como ya lo mencionó Diana y lo vuelve a reforzar Jenny, es la parte de la, ay, se me fue, como decir la parte de Malformaciones anatómicas, netamente. malformaciones anatómicas. Y ya vimos las que pueden haber, la leporino, que de la parte de los dientes, que no me acuerdo bien el frenillo, que también sabía ver, que se le dice vulgarmente, que van a dificultar. Por ejemplo, en los niños pequeños que pierden sus dientes muy pronto, ya sea por caries o por algún golpe, sí se les recomienda que vayan al odontólogo para que les den una prótesis que les permita suplir esas carencias de sus dientes para que, no tanto estéticamente, es para la parte del habla, es muy importante. Yo les puedo contar que con mi bebé, él nació como que un problemita en sus dientes, tenía mucho desgaste. Ya a él le salieron los dientes a los 2, 3 meses. Ya le salieron sus dientecitos. Y fueron los de acá abajo.
Y ahí le salieron rapidísimo que yo lloraba. Bueno, un factor fue haberle nacido muy pronto y otro factor fue que tenía muy rápido desgaste de sus dientes. Y como que todo metía a la boca y lo quería morder, se le comenzó a desgastar, llegando al punto en que se desgastó la parte externa del diente y llegando a la pulpa, al nervio. Entonces tenía demasiado dolor. Ya, entonces, ¿qué hicieron ahí? Le tuvieron que hacer carillas, reconstrucciones. Esto como tuvo desgaste de los 4 dientes primeros. Profe, ¿pero qué era? ¿Bruxismo? No, nunca o sea, no me dijeron, no me dieron un diagnóstico, más bien me dijeron que era como que una carencia de calcio que tuvo dentro del vientre y que había ese desgaste de los dientes y más bien porque también le salió muy temprano y cogía los juguetes duros y los mordía. Entonces yo como mamá, pues primeriza y toda asustada siempre, bueno, fui al odontólogo, le hicieron reconstrucción, le decían no le deje dañar más bien ayudémosle, se le cayó una carilla, le hicieron le mataron, obviamente le mataron el nervio, le hicieron otra reconstrucción más grande en quirófano, ya lo anestesiaron, pero nunca le dejé sin esa parte de sus dientes, o sea, sí tocó apretarse el bolsillo, pero tenía que luchar, más que todo porque me decía, está pequeño y él todavía va a crecer, va a hablar y todo eso, la parte fonológica de expresión de comunicación se va a ver alterada en sus dientes. Entonces, no lo veamos tanto como estética en algún momento, porque también pasa que los niños se caen y se les van los dientes. Ya, ayudarles en ese sentido para que puedan hablar, porque en su etapa de primeros años de desarrollo, de expresión, de comunicación que ellos quieren hacer hablantines, sí, bueno, y les cuento que, bueno, una carilla se le quiso caer un poquito, porque también no podía darle nada duro ni que muerda, porque como ya estaban agarradas de una coronita del diente, casi le daba todo trozado, no le dejaba que arranque. Y como que se le rompió de un lado un trocito. Y sí le dificultó bastante para hablar con la S. Tapo, dije, tapo. Pero ya no le hice más porque ya no quería anestesiarlo. Más bien estoy esperando como ya tiene 4 añitos, unos 2 añitos más, que ya se le vayan cayendo. Lo que sí me dijo la doctora es que, bueno, la formación de esos primeros dientes de leche es de la parte del útero. Más bien me dijo que ahora la alimentación tiene que ser adecuada y para que los nuevos dientes ya nazcan más fortalecidos. Lo que también les cuento de mi hijo, ay, mi hijo con mi hijo hemos pasado de todo. Les cuento para las que somos mamás y las que son futuras mamás, porque son cositas. Mi bebé tiene como esta parte de rinitis, sinusitis, ¿ya? Él cada vez que le da un resfriado es como que se quiere ahogar, le he hecho lavados nasales, de todo. Llegué a un punto en que conversando con amigos, conocidos, me decían que vaya a un alergólogo. Ya se fui. En la clínica San Pablo lo llevé y lo que comenzó a hacer el doctor, bueno, le hizo una radiografía para ver las adenoides y todo esto, pero aparte le hizo unos exámenes para ver la parte de la inmunidad. Y dentro de la inmunidad la vitamina D es demasiado importante, ¿ya? Uno parece que la vitamina D es oro de los huesos, ¿no es cierto? Pero es muy importante dentro de la inmunidad. Y resulta que mi hijo tiene la vitamina D baja, baja, ¿ya? Entonces ahí venía toda mi mente, ¿por qué antes no me mandaron a hacer eso? Ahora que tiene los 4 años, pues le hice vitamina D baja y me acordaba, venía a mi mente lo de los dientes y tiene mucho que ver. Y otra, bueno, ese se soluciona bastante con suplementos, él está con suplementos por 3 meses, ya la otra semana le hago otro examen de vitamina D, pero sí es muy importante porque están en su etapa pues de crecimiento. Si esta vitamina D no se controla, bueno, en otros países donde no hay una buena nutrición y una decadencia de vitamina D, produce el raquitismo, deformación de las extremidades inferiores que se vuelven arqueadas porque no hay la fortaleza de los huesos. Ya, bueno, mi bebé ya lo examinaron súper bien, excelente, ya. Ahora quiero ver cómo está, pero como yo nunca me había puesto a pensar en la vitamina D, uno piensa que solo los viejitos están carentes de vitamina D, pero no. Actualmente, como mi niño nació meses antes que se empiece la pandemia, es un niño que creció encerrado, entonces sí es un factor de riesgo,
Le comentaba el doctor que en Loja, los lojanos o serranos, por así decirlo, sí tenemos la vitamina D un poco disminuida por el hecho que siempre andamos muy cubiertos. Y obviamente el sol de la actualidad, no es muy bueno. Así que, pero la vitamina D rica, 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 es la del sol, la que la absorbemos. Lo que sí me recomendó es que trate de sacarlo a mi niño en las primeras horas de la mañana, donde el sol no es tan fuerte, solo como es varón en boxer y que lo tenga ahí. El problema es que él pasa en la escuelita, y es que sí todo se... O en la tarde, bien tarde, ya tipo 5 ya cuando está ocultándose, ¿ya? Y eso va de forma general como algo preventivo. Y otra cosa, yo era contentísima porque mi hijo tomaba leche, yogures, excelente. Pero resulta que la leche no tiene nada de calcio, más tiene grasa, ¿ya? Lo que tiene calcio en gran cantidad y es rica en calcio es la soya, ¿ya? Ahora está tomando unos suplementos farmacológicos y ahí tiene el suplemento las soyas específicamente. El segundo alimento que contiene bastante soya es el salmón y los pescados en sí, y de ahí le va siguiendo la leche, los huevos en poquita cantidad, pero en realidad la soya es rico en vitamina D, como para irnos educando un poquito. Así que ah, pilas con la vitamina D, que huesos fortalecidos, dientes fuertes y también la inmunidad al 100%. Pilas con eso. Vamos a seguir como para que se despierten un poquito. ¿Ya? Tenemos el trastorno autista. El nombre del doctor, justamente ahorita se me fue, pero ese es uno de los inmunólogos de aquí de Loja. No hay muchos, porque me dijeron otro en Cuenca, pero estaba muy lejos. Es cubano. Hasta ahora me pareció súper bueno, la verdad. Em, de la San Pablo, sí, es el inmunólogo de la San Pablo. Trabaja también en el IES. Yo tenía el chance de irme al IES, pero como es el trámite muy largo, yo me fui de una al San Pablo. Pero si pueden lidiar por ahí, también si tienen chance del seguro, ya, como para comentarles. Eh, pero sí, les tratan todo eso de las adenoides y todo eso. Bueno, ahorita Lilian Medina no vino, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y Nayeli Sarmiento? Sí, le dicen aquí está. Ya. Y yo sé en qué me inscribí. Ya les voy no me acuerdo el nombre, justo como ya empiezo con otros problemas se me van, pero como tengo toda la receta porque tengo que volver, ahí está el nombre. Pero busquen al ergólogo y sale el nombre, no me acuerdo. Hasta eso vamos proyectando Jocelyn. Jocelyn, Angelis. se llama Carlos Ulloa. Sí, no sé si alguien le conoce. Sí, profe, sí trabaja en el seguro todavía. Hoy día lo vi. Sí, ¿y qué tal? Tal vez Eh, usted ha tratado con él. Sí, mi niño sí lo llevé un par de veces, le mandó a hacer exámenes, pero desafortunadamente el seguro no tiene la capacidad de realizar los paneles de alérgenos. Entonces, hasta ahí llegamos. Ahorita le estoy tratando más bien con el doctor Pablo Reyes Burneo de Consorcio Médico en el segundo piso. Lo llevamos recientemente porque tiene los mismos problemas de rinitis y constantemente se enferma de garganta y todo. Pero nos sugirió unos lavaditos nasales 3 veces al día, de aquí hasta el día que Dios se lo lleve básicamente. Y también nos habló de la posibilidad de que en el futuro, después de los 12 años, si es que el tabique, porque tienen también desviado el tabique, si es que el tabique sigue desviado, se pueda someter a la reparación y adicional a una reparación, un recorte de cornetes para mejorar el tema alérgico. Sin embargo, no garantizan al 100% que vaya a haber una recuperación óptima. Entonces,
El tema de rinitis crónica, los niños ya cuando tienen rinitis crónica ya es un tema con el que las mamás debemos hacer de tripas corazón y hacernos el dolor. No nos queda Ay, más. Diosito. Yo nunca, o sea, bueno, yo solo mi alergia con el polvo, nada más, pero sí es feo, o sea, no sé, siento que hasta tener solo un hijo, parece que todo se le viene encima. Sí, porque uno siente más el golpe de todo. En cambio, ya cuando son distribuidos, ya es como que, ah, bueno, este mes no se enfermó el primero, se enfermó el segundo. Pero en cambio, cuando es uno solo, creo que sí nos choca más que cada vez y cada vez, porque decimos otra vez, otra vez, otra vez. Ser mamá de un solo hijo es difícil, pero Y no yo está estoy, y yo soy bien traumada, a veces me dicen que me calme porque yo soy bastante, bueno, les cuento rapidito porque soy ya, chismosa. pero El hijo de un primo tiene leucemia. Ya a mediados de este mes viaja a España para el trasplante de médula. Tiene 9 añitos y todo lo que él pasó y vivió a nosotros nos impactó. Él comenzó con un dolor a nivel de su rodilla, donde decían que no tenía nada, hasta que pasó un día en que no pudo levantarse, le hicieron exámenes y le vieron, ahí se desencadenó todo. No le encontraban al principio el diagnóstico preciso, tuvieron que pasar por varias cosas para encontrar eso. Ya pasó por muchas quimioterapias, obviamente, ya de Loja lo derivaron a Guayaquil porque necesitaba unas más fuertes. Actualmente sigue en células malignas cero, si se ha mantenido, y estamos próximos al trasplante. Ojalá Dios se tenga un pronóstico muy bueno. Entonces yo soy pues ya psicoseada con eso. Mi hijo, mami, me duele el pie, me duele el pie, mami, me duele el pie. Y ya iba como un mes y algo que por lo general me decía así y a mí me preocupaba, ¿ya? Pero después del que me enteré de la vitamina D trataba de relacionar con eso, pero igual me preocupaba. Un día le vi como un moretón, ¿ya? Entonces, bueno, muy aparte de saber de que si se golpeó o no, los moretones también son signos de una leucemia, ¿ya? O hemorragias. Un tiempo también le dio porque le salía sangre de la nariz, pero era porque se metía, le picaba la nariz de la rinitis, pero bueno, todo se venía a mi mente y yo alucinaba. Así que llegué a llevarlo a la pediatra oncóloga. Le dije todo y justo hace unos meses le había hecho ya unos exámenes generales, siempre le hago. Y lo revisó, como fueron de hace 2 meses, me dijo, no, el niño está perfecto, más bien los golpecitos haya sido, los niños son traviesos. Y me dijo que terminé el tratamiento de la vitamina D y me mandó a hacerle unos marcadores tumorales por si acaso, pero lo ves súper bien porque está totalmente bien, plaquetas, excelente. Más bien dice que yo estoy ya alucinando, pero para dejarme tranquila me dijo que en esta prueba de vitamina D le sume otros exámenes. eso se llama neurosis, profe. Ya estoy psicoseada ya. Sí, o sea, yo con mi niño, sí. Es que les cuento que mi niño que tuvo hidronefrosis de riñón izquierdo. Sufrimos 3 años viajando a Quito, entonces sí soy bien psicoseada. No le afectó en nada, les cuento que la hidronefrosis fue más anatómico que fisiológico. ¿Cómo me enteré? En el eco de embarazo? Ya ahí le hice ese eco 4D donde le ven todito, todito y le vieron que la pelvis renal del riñoncito izquierdo estaba más dilatado. Y les cuento a las futuras mamás y próximas a tener un bebé. Si yo no lo hubiera hecho, yo nunca me hubiera enterado, jamás. Miren, o sea, las cosas de lo que se dan, entonces me dijeron, bueno, el niño aquí en la barriga no le podemos hacer nada, más bien cuando nazca usted dígale al pediatra que le diagnosticaron esto para que le hagan nuevos exámenes radiográficos y evalúen. Y le volvieron a hacer y evidentemente tenía la dilatación. Entonces, hidronefrosis diagnóstico. Como no hay nefrólogo pediatra en Loja, me derivaron al Alba Ortiz, yo ese tiempo no tenía seguro, una mamá joven, empezando a enfrentarse al mundo. Para mí sí fue muy duro, empezaba la pandemia, tenía que entrar sola al hospital, mi pareja me esperaba afuera, con la pañalera en un brazo, radiografías y mi bebé en un brazo, en un edificio, en un hospital donde nunca había entrado. Lo vieron, me dijeron, ¿y cómo se enteró? Siempre me preguntan que me enteré, porque hay muchos niños que les diagnostican hidronefrosis por la sintomatología o la clínica que evidencia, fiebre, dolor al orinar, infecciones urinarias, etcétera. Mi niño nunca tuvo nada, siempre les cuento la historia del eco en el embarazo.
Entonces me decían que, bueno, existe la dilatación, pero que le tenga permanente. Entonces, cada medio año me iba a Quito con, bueno, con exámenes de orina para ver proteinuria, todas esas cosas, proteínas en orina, todo, y ecos, ¿ya? Luego me dijeron que le haga los ecos allá en Quito porque ellos tenían una máquina más especializada y así pasé 3 años, sí, casi 4 años. Y mi niño, pues yo cada vez que le daba una fiebre, yo tenía miedo que sea del riñón, entonces, pero siempre era algo viral, entonces siempre pasaba así sin concierto, porque tenía miedo de su riñón, tenía que estar yo alerta. Hasta que fue creciendo y como todos sus órganos iban también creciendo, la dilatación fue disminuyendo. Entonces me dijeron que muchas personas tenemos hidroneprosis anatómicamente, pero que nunca nos afecta funcional y que a veces ni nos enteramos, ¿ya? Pero también sí conocí a un niño que no le diagnosticaron a tiempo y perdió su riñón. Así que hay de todo. Yo lloraba porque me decían que la hidronefrosis primero es con un tratamiento farmacológico que si no funciona es quirúrgico. Entonces, sí, sí, sí fue feo. El año pasado, en septiembre, le dieron el alta, dijimos adiós al Baco Ortiz y ahora andamos con algún control preventivo, pero ya o sea, ya, diagnóstico de hidronefrosis cero. Y bueno, sigamos. Sigamos, chicos. Chévere, profe. Gracias por compartir. Lisa, ¿se puede observar la pantalla? Sí, sí se ve, compañero. Bien, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. El día de hoy yo les voy a exponer sobre el trastorno espectro autista. ¿Puede poner en la opción presentar? No, lo que pasa es que lo hice en Canva y está en mi computadora mal y no lo pude descargar como PowerPoint. Pero ahí hay la opción de presentar. En los 3 puntitos al lado de la impresora, Ay, ya, perdón. ahí dice presentar. Ya. Eso, perfecto. Gracias. Ya. El autismo es lo que me hace ser quien soy. No puedes curarme. El autismo está entrelazado en la manera en que la percibe el mundo. Ahora bien, ¿qué es el espectro autista? Los trastornos del espectro autista en sí son trastornos de neurodesarrollo caracterizados en sí por la presencia de la dificultad en la comunicación, en la interrelación social y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento e intereses o actividades. En cuanto a los síntomas, existen 3 comportamientos definitivos que caracterizan en sí el autismo. Los niños autistas tienen dificultad para interactuar socialmente, es decir, no les gusta estar con otras personas, padecen de problemas verbales y no verbales, muestran comportamientos reiterativos o intereses limitados obsesivos, por ejemplo, en formar objetos de un solo color o de un solo modelo, por ejemplo. En los síntomas tenemos la ausencia emocional, en movimientos repetitivos, por ejemplo, el balanceo o hacer movimientos que no son normales en los niños. Ya dificultad para comunicarse, tienen problemas de lenguaje los niños en sí, prefieren jugar solos, no les gusta estar relacionados, como les dije, con otras personas, tienen una falta de contacto visual, es decir, que no les gusta mirar de frente, también se sienten, gritan o como que se tapan los oídos o comienzan a hacer ruidos extraños cuando, por ejemplo, se prende la licuadora. O escuchan música o hay la presencia de mucha gente, entonces ellos se sienten como cohibidos. También el aislamiento, arrebatos y pataleas, como algunos lo conocemos como berrinches, pero no es en sí los berrinches, sino que es un padecimiento mismo de la enfermedad. En la etiología y factores en sí no hay causas específicas para el autismo, pero se ha demostrado con algunas pruebas genéticas en sí que sí está relacionado tanto la epigenética, que son factores externos, por ejemplo, en el vientre de la madre, se llega a relacionar que quizás pudo llegar a incidir esto para que el niño llegue a tener esta enfermedad. ¿Ya? En los factores genéticos se han estudiado, como les digo, varios genes para
poder constatar qué le pasa al niño o qué gen está alterado en los cromosomas. Los factores neurológicos también asocian con un mal funcionamiento de algunas células o alguna parte del cerebro. Los factores ambientales indican posiblemente exposición de sustancias químicas, también infecciones que quizás tuvo la madre, o el uso de alcohol, o otras alteraciones de salud. Ya, en cuanto al diagnóstico, tenemos que se debe realizar una historia clínica y evaluación del desarrollo psicomotor con el fin de establecer en sí una hipótesis del diagnóstico de la enfermedad. Los antecedentes familiares, ya que, por ejemplo, si es que el niño tuvo otros familiares que tuvieron la enfermedad, tiene más posibilidad a contraer la misma. Una exploración física y neurológica completa para en sí hallar la función de datos clínicos subjetivos, quizás de una posible lesión que existe en el cerebro. Ya también evaluación de otras habilidades, tanto motoras, lingüísticas, sociales, de autoayuda y las cognitivas. Y para la confirmación del diagnóstico o derivación, si es que precisa otros especialistas, como la otorrinolaringología, también especialistas en lenguaje y otras especialidades. En cuanto al tratamiento, en sí no existe cura, o sea, la persona vive de por vida con el trastorno espectro autista, acompaña al individuo a lo largo de toda su vida, pero hay muchas formas de minimizar los síntomas y maximizar las capacidades de cada niño o de la persona adulta. En cuanto a los tratamientos y apoyos, en sí existe la terapia ocupacional. Aquí en Loja se conoce que hay diferentes como tipos de escuelas ya especializadas para niños. Les comento esto porque yo tenía una compañerita que tenía el hermano con el mismo problema y en sí tenía como una escuela donde lo mantenían ocupado y aparte le daban las clases como una escuela normal, pero trataban de tenerlo todo el tiempo ocupada la mente. Ya las terapias de lenguaje, ya que hay niños que, por ejemplo, a partir de los 6 meses ya comienzan como a tener estos síntomas para contraer esta enfermedad. Y, por ejemplo, al año apenas y pueden balbucear, a partir de los 2 años solo dicen 2 palabras o 3, entonces esto ya sería un indicio para tener la enfermedad. Entonces, por eso es que les ayuda bastante la terapia del lenguaje y el habla. En las terapias conductuales aplicadas, también terapias relacionadas a mantenerlos distraídos la mente o conductuales en la manera del comportamiento de los niños, porque algunos llegan a autolesionarse o a ser agresivos. En la intervención temprana, de igual forma, si es que las madres ya vemos que el niño tiene o presenta estos síntomas, pues acudir de manera inmediata a una revisión, aunque a veces decimos, no, el niño es que no habla porque pasa en el teléfono o cualquier otra cosa. Siempre asociamos otras cosas, pero no podemos descartar en sí la enfermedad. Hay medicación, por ejemplo, en los niños que son muy hiperactivos, le recomiendan ya medicación para bajar como que los niveles no recuerdo cómo se llama la hormona que está presente cuando los niños son demasiado hiperactivos, entonces tratan de sí reducir esos niveles de hormonas. El apoyo psicológico. ¿Perdón? La adrenalina, digamos, Es la adrenalina. O también los niños que son muy impulsivos también les recomiendan esta medicación. Ya el apoyo psicosocial y emocional, tanto para las familias, también para el niño, porque a veces la familia no entiende que el niño padece esta enfermedad y simplemente dice que son rabiatas o que el niño no quiere hablar o otras cosas. Los programas educativos, igual que ya los incluyen en sí en cierta parte en algunas escuelas, o con el terapista que se encuentra a la familia. Ya, en cuanto a los cuidados de enfermería, está la monitorización de la salud física y mental del paciente. Administrar la medicación según sea necesario. Esto pues ya debe ser según el caso clínico de cada paciente. Ya, proporcionar apoyo en la gestión de los comportamientos repetitivos y restrictivos del paciente, ofrecer una información adecuada y precisa, aclarando mitos. Es la actuación de enfermería ayudar a eliminar los mitos que existen sobre este trastorno, brindarles una atención adecuada sin excluirlos en ningún momento, evitar que se sienta culpable por una mala actuación, no hacer cambios bruscos de rutina y proporcionar un ambiente tranquilo para evitar ruidos que puedan llegarlos a incomodar. Aquí les dejo la bibliografía por si acaso quieran revisar un poco más sobre este trastorno y eso sería todo de mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Dios. Cuidado haciendo preguntas.
Un poquito como para hacer un hincapié en el autismo. Hablar de autismo es hablar de algo muy amplio. Yo en realidad también, como les dije, soy una mamá psicoseada, yo también me ponía a investigar. Porque lo veía a mi niño que se ponía a ordenar los juguetes así de forma tan, ¿cómo se diría? Tan lineal y tan ordenada, y yo me ponía a investigar síntomas de autismo. Y que, bueno, ay no, de todo. Como mi niño nació en pandemia, pues no se comunicaba con muchos niños y era un poquito peleón, entonces todo. Hablar de autismo no lo podemos diagnosticar nosotros, es verdad, yo no puedo decir por un síntoma o dos que mi hijo tiene autismo. Existen diferentes tipos de autismo, algunos que son un poco más, ¿cómo se diría?, más agravados que otros. Y obviamente pues van a necesitar diferentes tipos de terapia, como que más intensivas, otros como que menos, pero tratar siempre de la inclusión, porque como ustedes ven, no es algo que, déjenme encontrar las palabras correctas, que como que deberíamos aislar a una persona, más bien incluirla respetando, ¿no es cierto?, sus miedos, sus diferencias, porque como ya lo mencionó Jocelyn, estaba viendo, ¿no es cierto?, algunos tienen apatía hacia algunas cosas, más bien la parte social, la parte del contacto, algunos no la toleran, no les agrada, entonces más bien van a reaccionar mal. Siempre acercarnos hacia ellos de una forma inteligente, una forma lenta, poder así decirlo, hasta que él, ¿no es cierto?, me vaya receptando. Y como les digo, va a depender mucho de qué tipo de autismo tenga. Estaba viendo una investigación hace unos días sobre un niño, no sé si lo vieron en TikTok, un niño con autismo que le hacen entrevistas. Digo, perdón, el niño tenía bastante, hablaba súper bien, o sea, supongo que Está en YouTube, Lice. Está en YouTube, Lice. sí, y súper lindo cómo se expresaba. Y él dice bueno, ellos tienen como que la parte de la auditiva muy desarrollada y por eso es que algunas cosas les perturban, por ejemplo, el ruido de una licuadora, o sea, para ellos es fatal. Es porque, por ejemplo, la audición de nosotros normal, el nivel de ruido es tolerable, pero para ellos está como que a niveles más altos, entonces les va a fastidiar, hay cosas que no las toleran, o sea. Irme más allá de eso no les puedo decir, pero más bien que no discriminemos, no discriminemos. Yo creo que en el siglo XXI han aparecido muchos casos de autismo por el hecho de que existe ya más esta parte de los profesionales y el acceso a un psicólogo. Esos son los típicos niños que hace unos años le decíamos malcriados, maleducados, todos los consienten, pero en realidad ha habido, o sea, hay un problema más a fondo de todo esto. Como hacemos la sociedad en decir cuando vemos un niño con rabietas, malcriado, pero no vemos que en el fondo hay algo más y siempre a ser empáticos. Yo digo en todo sentido ser así. Claro que las mamás que aguantamos una rabieta nos morimos de vergüenza, pero son cosas que pasan. Al final son nuestros hijos, nosotros somos los que aguantamos, o sea, los que toleramos, la gente que hable lo que tenga que hablar, no vivimos de ellos. Y nada, chicos, siempre cualquier cosa que ustedes piensen que a su niño algo está pasando, no es que sean malos padres. Claro que a veces hay factores que a uno le impide estar al 100%, pero no es que seamos malos padres. Y si podemos eh, llevar algo, o sea, vemos que algo está pasando y llevarle a una consulta psicológica que le permite, ¿no es cierto?, dar un diagnóstico, decir que si está bien o mal, hacerlo. Ya hacerlo. Y obviamente siempre asesorarnos de alguien que ya maneje esto con experiencia, porque si es alguien que está empezando, más nos va a hacer pasar tiempo y dinero y todo eso. No estoy, como que, o sea, faltando a la profesión de muchos nuevos psicólogos, pero sí, a veces, sí se necesita de la experiencia para que sean más certeros ante un diagnóstico, que te pueden hacer llevar por otros rumbos que no han sido y a la final no funciona el tratamiento y que no ha sido a la final eso. Entonces sí, basarnos en la experiencia para tener mejores resultados. Digamos, dicen uno cuando es mamá, digamos, o sea, es como que un modo activa, cualquier cosa lo relacionamos, porque yo tenía una conocida que le diagnosticaron al hijo
autismo y ella decía que el hijo pues lo acomodaba los carritos así y uno a veces, o sea, ya ve eso y como que ya como que lo relaciona porque a veces es así, digamos, uno como mamá está como atenta, o sea, no bajamos la guardia. Dice que, por ejemplo, los síntomas, bueno, entre los síntomas que cuando está bebé tú le llamas y no te responde, no hay ese contacto visual, te va de la mirada y cosas así. A algunos les encanta el agua, a otros no. Hay de todo. O sea, cada niño desarrolla su forma de ambientarse al mundo. Pero, por ejemplo, Hay unos que dicen también que suelen ser cariñosos, por ejemplo, me acuerdo del niño de mi amiga. Habían días que ni me miraba ni me saludaba, pero había otros días que me iba a la casa de mi amiga y se quedaba llorando. sí me Y yo, decía, son sí, amorosos, entonces, son bastante. ajá, entonces es súper rara esa sensación, o sea, que un día lo vi así y al otro se quedaba llorando y me daba muchísima pena. Profe, yo creo que este nivel de neurosis que llegamos a tener las mamás actualmente, más que nada por el exceso de información, creo, de alguna forma es bueno, porque estamos atentas y sabemos que podemos ayudarlos antes. O sea, pienso que hay muchas personas que han llegado a puntos muy difíciles de su vida, hablemos de enfermos, de maníacos, porque no tuvieron la atención que debieron tener de parte de sus padres en sus primeras etapas. Entonces, si yo identifiqué algo en mi niño, yo soy una neurótica de peso, soy terrible, soy multiplicada por 20 a usted, profe, soy tremenda. Pero gracias a eso, mi niño ya lleva un año en terapias especializadas, tiene neurólogo pediatra, descubrimos que tenía un problema de epilepsia que no sabíamos que tenía, aparte del TDA, él tiene, ay, no es TDA, sí, TDAH, tiene TDAH en grado 2. Pero también descubrimos que mi hijo tiene un coeficiente intelectual que está por cerca de 130, es un niño superdotado. Wow. Entonces, si yo no tuviera el nivel de neurosis que tengo, no sabría las cosas que sé de mi hijo y no podría estimularlo de la manera más adecuada. Entonces, de alguna forma creo que ser así nos ayuda de alguna forma a guiarlos mejor o a ayudarlos de mejor manera. Pero nos vamos a enfermar nosotras. Bueno, el precio a pagar por ser mamá. Ay, Dios. Jenny, ¿usted es mamá? Sí, Lizzy. Tengo Mm. una niña de 4 años. Me gusta este grupo de En mamis, plena, porque en plena pandemia igual, comenzando la pandemia. me siento en confianza para hablar. Ya, vamos. Somos madres empoderadas. Sí, sí, sí. Creo que uno siendo mamá se descubre que somos capaces de todo. Yo pensaba que no era capaz de hacerme un desayuno porque cuando yo era soltera vivía con mi mami, pero después te das cuenta que eres capaz de eso y de hacerle una lonchera a tu hijo aunque estés muerta de sueño. Y bueno, son cosas Todo se chiquitas. aprende, Liz, todo se aprende. A ver, vamos con el siguiente. Carmen. Ay, he notado bien raro los apellidos. Carmen Cabrera. Sí, Lizzy, a mí me- Listo. Ay, Diosito santo. Perfecto, adelante, Carmen. No usted quiera. ¿Sí logra ver, Lizzy? Sí, 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 perfecto, puede iniciar. Lo que sí, póngale en modo presentación en esa copita que decían las chicas. Al lado del librito hay como una copita. Ahí. Bien. Buenas noches, compañeros, licenciada, buenas noches. El tema que me tocó a mí exponer es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
justo el trastorno que tiene el hijo de Diana. Y lo debe de manejar a la perfección. Luego le decimos que nos cuente un poquito. Sigamos. Bueno, yo les voy a hablar desde la definición, los signos y síntomas, los factores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados de enfermería. Bueno, vamos a hablar un poquito del trastorno, de este trastorno. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, es un trastorno neurológico del desarrollo que afecta tanto a niños como a adultos. Este TDAH se caracteriza por patrones persistentes en la falta de atención, impulsividad, hiperactividad. Nos dice que afecta significativamente el funcionamiento y el desarrollo normales de niños y adultos. Los signos y síntomas. Falta de atención. Bueno, ahí, digamos, hay niños que no ponen atención, no se concentran. Por ejemplo, en la escuela, digamos, no prestan atención a la maestra, se desconcentran fácilmente. Eso, en la hiperactividad, igualmente son niños muy hiperactivos. Hiperactividad. En la impulsividad, igual son niños que, por ejemplo, no les gusta esperar, son hiperactivos, impulsivos, no tienen paciencia, digamos, para esperar o cualquier cosa. Problemas de sueño, igualmente, no duermen como un niño normal, sino tienen problemas también para dormir. Eso en signos y síntomas. En la etiología del TDAH, nos dice que no es completamente comprendida, pero se cree que hay factores, bueno, hay algunos factores, pero los más que yo les destaqué son los genéticos, los neurobiológicos y los ambientales. En los factores genéticos nos dice que, digamos, es genético, digamos, si algún familiar antes ya tuvo el TDAH, es posible que lo heredó. En los neurobiológicos está relacionado con alteraciones en el funcionamiento de los neurotransmisores, especialmente en la dopamina y la noradrenalina. Y en los ambientales nos dice que se refiere, digamos, digamos, a las mamás que fuman cuando están embarazadas, toman, o también eh, a las toxinas ambientales, también son en los ambientales. El diagnóstico. El diagnóstico del TDAH implica una evaluación integral que incluye entrevistas con el paciente. Bueno, entrevistas, digamos, si son niños, con los papás. Y si son adultos, pues ya con el paciente directamente. Evaluación del historial clínico. Observación en el comportamiento. Uso de escalas y cuestionarios estandarizados. Bueno, aquí sería el uso, digamos, de encuestas y depende ahí el número para diagnosticar. El tratamiento. El tratamiento, tenemos farmacoterapia y terapia conductual. En farmacoterapia tenemos estimulantes, eh, serían medicamentos, como el metilfenidato y las anfetaminas. Y no estimulantes como la atomoxetina y la guanfacina. En la terapia conductual tenemos terapias cognitivos conductuales, entrenamiento de padres, modificación de conducta y las intervenciones educativas, también adaptaciones en el entorno educativo para facilitar el aprendizaje en la escuelita. Los cuidados de enfermería, bueno, educación, proporcionar información sobre el TDAH y su manejo, asesorar sobre la importancia del tratamiento y la adherencia,
apoyo emocional, brindar apoyo emocional al paciente, también a la familia, enseñar estrategias, coordinación y cuidado, colaborar con los profesionales de la salud, monitorización constante, em, observar si existen cambios, comportamiento y la respuesta al tratamiento. Y evaluar también, abordar posibles efectos secundarios de los medicamentos. Ya les aquí les voy a compartir un video para que comprendan mejor. Una noche después de sus primeros exámenes en la universidad, David salió con sus amigos. ¿Quién se atreve a subir?, dijo alguien, y David se atrevió. Su corazón latía muy fuerte mientras escalaba. Arriba, el silencio total de la ciudad le absorbió y durante unos minutos nada distrajo su atención. Por fin se decidió a bajar. Para intentar escaparse, David soltó sus manos y saltó. Mientras caía, supo que nada iba a ser igual. De pequeño, David no era ni alto ni bajo, no era guapo ni feo, y sin embargo resaltaba porque era hablador y movido, pero también soñador y bastante despistado. Tenía una gran imaginación y disfrutaba dibujando. En definitiva, David vivía todo con intensidad. En el colegio le iba bien, aunque los profesores sentían que podía sacar mejores notas. David tenía buenos amigos, pese a que estos le ponían motes para sacarle de sus casillas. Sus padres le aceptaban como era, incluso si tenían discusiones, porque David no escuchaba cuando le indicaban que su forma de actuar no era adecuada. Con la adolescencia todo empeoró. No podía estar quieto estudiando, tenía dificultades para priorizar sus tareas, sus notas se resentían, los conflictos eran frecuentes y su ánimo cambiaba con facilidad. Todo esto hacía que David sintiese que no estaba a la altura de lo que se esperaba de él. Terminó el colegio y entró en la universidad, y ahí fue cuando su mundo se desestabilizó. Se olvidó presentarse a un examen y todas las notas fueron un desastre al dejar el estudio para el último día. Le trajeron en varias ocasiones bebido, ya que le costaba controlar la cantidad de copas que tomaba. Sin embargo, lo que más le hacía sufrir era notar que no terminaba de encajar, porque su impulsividad complicaba el hacer nuevos amigos. Cuando David saltó de la grúa, tuvo suerte y solo se rompió una pierna. Una vez recuperado, sus padres le propusieron ir a una consulta y él aceptó. Le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. David sintió que las piezas de su vida encajaban. Su médico y él decidieron probar si la medicación le ayudaba y también acudía a terapia psicológica. Desde su diagnóstico, todo mejoró. Los tratamientos y el paso del tiempo le permitieron cambiar su forma de pensar y actuar. Terminó su carrera y creó su propia familia junto a su mejor amiga de la infancia. Su creatividad e iniciativa le ayudaron a encontrar un trabajo que le llenaba. Finalmente, consensuó dejar los diferentes tratamientos. Han pasado muchos años y David sigue siendo el mismo. Es despistado y soñador, hablador y movido, continúa dibujando en su tiempo libre y sigue viviendo todo intensamente, pero sobre todo, es feliz. Qué lindo. Ya, bueno, con este tema vamos a terminar sin antes hacerle unas pequeñas preguntas a Diana, que ya desde su experiencia nos puede como que dar una opinión, y le agradezco a Carmen por su presentación. Diana, mi pregunta va más en este sentido. Claro que ya nos mencionó algunos síntomas que se dan,
pero no a todo niño que esté malcriado, todo niño que esté medio inquieto le voy a decir que puede tener ese trastorno. Más bien, ¿usted cómo catalogaría como que los síntomas más grandes o los que usted pudo identificar? También quería preguntarle en cuanto al tratamiento. ¿Una persona con TDAH tiene que mantenerse toda su vida con tratamiento o en algún momento la puede dejar? ¿Y qué pasa si no la toma? ¿Vuelven los síntomas? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo actuar ante una recaída, una complicación más que todo? Mm. Bueno, el TDAH más que nada se va diagnosticando por la permanencia en el tiempo. Los niños, se puede diagnosticar en los niños mayores a 5 años ya un TDAH por ciertos patrones de comportamientos repetitivos. Entre ellos, estar perdidos, divagando, no prestar atención. Su nombre lo dice, déficit de atención e hiperactividad. Entonces, se desatienden completamente del entorno y son muy hiperactivos. Hablan todo el tiempo, o sea, están hablando de todo, de nada, de todo, de nada, mezclan cosas, nunca terminan una cosa que empiezan por sí solos. Entonces, si yo le digo a mi hijo, tienes que terminar de pintar, y me fui a hacer algo y él no lo hizo, y le digo, ¿por qué no terminaste de pintar? Y se sorprende y de repente, o sea, trata de terminarlo. Y son patrones repetitivos, son conductas repetitivos, uno puede empezar a sospechar. En mi caso, yo tenía la sospecha porque por la línea paterna de mi hijo, todos los nietos de la familia tienen TDAH. Algunos incluso en grado 3, que el grado 3 ya son episodios maníacos. Entonces, yo estaba ya muy alerta, muy advertida respecto a esto y también los muchos años de experiencia docente con niños y adolescentes me daba a mí para ir identificando ciertos síntomas. Entonces, yo lo había llevado desde muy pequeño con una psicóloga, le había manifestado mis inquietudes, sin embargo, cuando ya empezó el tema de pandemia, mi cirugía, yo ya dejé de llevarlo constantemente. Y en algún momento en la escuelita se presentó un tema de bullying y a raíz de esto le llevamos donde una psicóloga, neuropsicóloga. Entonces, ella le hizo la evaluación tanto de coeficiente intelectual como de atención, grado de atención, y se determinó pues que tenía el TDAH. Se nos recomendó llevarlo donde un neuropediatra para que sean evaluadas las ondas cerebrales porque podía haber algo más o algo menos de lo que la doctora suponía. Y a la par también se nos sugirió realizar terapia dialéctico-conductual. Esta terapia se realiza generalmente en episodios cíclicos. Hay niños que requieren 3 meses, un descanso de 6 meses, otros 3 meses. Hay niños que no logran mantener una terapia, todavía se les dificulta, especialmente el aspecto del control de emociones, que es lo que los niños con TDAH tienen una carencia más grande. Ellos no manejan sus emociones, tienen una muy baja tolerancia a la frustración, por lo tanto, si no lograron hacerlo, se frustran, se molestan, se desbordan, empiezan a llorar, a gritar, a hacer pataletas. Entonces, justamente por eso es que tienen que tener ciertos periodos. En el caso de mi niño, él está ya poco más de 8 meses en terapia, pero porque ha tenido algunos reveses. Cuando nosotros le llevamos donde mi neurocirujano que se ofreció para hacerle la evaluación, encontró que tenía pues la epilepsia, pero no son las tónico-clónicas, sino más bien crisis de ausencias. Entonces nos dirigimos ya a Quito, donde un médico más especializado en niños, él toma este jarabe que se llama levetiracetam. No sé, no lo capta la cámara, no sé por qué. Bueno, pero él toma este jarabe y también le ayuda a controlarse un poquito. Adicionalmente, 3 veces por semana él tiene que ir sí o sí a sus terapias cognitivo-conductuales y dialéctico-conductuales,
para que él pueda estar en control de sus emociones. Se nos ha pedido también que empiece ya a hacer una actividad que demande de ser constante y estricto. Los niños con TDAH deben mantener horarios, deben mantener ciertas cosas que a veces no lo hacemos. Yo declaro que muchas veces no tengo tiempo para ponerme un horario con él. Sin embargo, en el aspecto del deporte sí deben ser muy constantes porque eso les enseña disciplina y eso es lo que ellos necesitan. Necesitan enfocarse en disciplina. Entonces, los deportes más aconsejables para niños con TDAH son artes marciales, taekwondo, y también la natación porque requiere un desgaste energético bastante grande y estos niños son como las piras Duracell, las del conejito. Entonces, tienen mucha energía. Por eso es que se requiere que sea un deporte que los desgaste mucho a nivel físico para que ellos puedan, una vez terminada la terapia, el deporte, ir a casa, culminar con sus actividades académicas y estar tranquilos, en control de sí mismos. Es un síndrome un poco complejo, pero se puede manejar. Cuando ya es el tipo 3, en cambio, ya en el grado 3 ya los medican a los niños, los mantienen controlados con cierta sedación incluso. Eso. Ay, Dios, mire qué lindo poder conocer desde la experiencia, desde la vivencia. Y nada, Diana, muchísimas gracias. Chicos, vamos a quedar hasta ahí. Las dos personas gusto. que quedaron pendientes, pues continuamos el día sábado hasta los que avancemos. Es decir, ya traten de preparar todas sus exposiciones para que ya se vayan descargando. ¿Ya? Pero bien, Una pregunta. La evaluación es de la diapositiva número 8 que está subida, ¿cierto? El cuadrito. Un cuadrito que es con color verde. no sé si me le mandan una foto, si le hace captura. No me acuerdo muy bien, como doy varias, doy tres Creo que, creo que es, hice una que trataba sobre referencias. función biológica, la enfermedad en la que se asociaba, que si es evolutiva. Es un, Sí, creo que era no, blanco. no, me parece que no tiene color, es blanco y negro. Es, ¿Será esta tal vez, profe? no, No, esa ¿No? no. esa. No, No, esa es la que pasa de la No, 9. va- La va- 9. vamos a hacer entre la siguiente, esa y la siguiente, las dos. Ya. Lean las dos. Ya serían la 10 y la 11, profe. Sí, perfecto. Ya. Listo. Ya, gracias, profe. Listo. Gracias, chicos, que les vaya, chicas y chicos. Que tengan una buena noche. Gracias. Nos vemos el Ya, sábado. ya. Buenas noches, profe. Chao, chicos. Ya.